Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy les voy a enseñar cómo tejer una linda mantita con ganchillo o a crochet. También les voy a enseñar cómo tejer la orilla. Está preciosa, así es que espero que les guste. Este punto que vamos a usar está súper fácil también y estén pendientes que en otro tutorial les voy a enseñar cómo tejer la chaquetita. Comenten y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer el gorrito también o tal vez unos pantaloncitos o un mameluco con el mismo punto. Estaré pendientes de sus comentarios, así es que asegúrense de comentar. Ahora para tejer esta mantita, esta es la lana que yo usé. Es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. En el color principal, que es el color blanco, usé un total de 598 gramos. En el color rosa, usé un total de 85 gramos. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Al final del video pueden encontrar las medidas de la mantita ya terminada, o si buscan aquí abajo en la caja de información, siempre les dejo esos detalles ahí. Ahora fácilmente también pueden tejer la mantita usando cualquier tipo de material, bien sea una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho. Lo importante es el múltiplo del punto que se los daré al nomás iniciar el tutorial. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer esta mantita voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Lo importante aquí es el múltiplo, que es múltiplos de 3. Bueno, este es el punto que voy a usar para hacer la mantita. Es un punto ya en mi canal. Muchas de ustedes me han pedido que les enseñe cómo hacer la mantita, así es que aquí está y espero que les guste. Bueno, como les digo, el múltiplo es múltiplos de 3. Aquí para mi mantita yo tengo 111 cadenas, que es divisible entre 3. Bueno, para empezar, en la segunda cadena después del gancho, que es esta, vamos a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente, y así vamos a continuar haciendo nada más puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos. Tengo un total de 110 puntos bajos. Ahora medí así como está y me está midiendo aproximadamente 86 centímetros, que son más o menos 34 pulgadas. Al final del video siempre le dejo la medida de la mantita ya terminada, así es que asegúrense de ver ahí por si quieren hacer su mantita más grande o más pequeña. Ya saben, el múltiplo es de 3. Bueno, aquí para continuar y hacer la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a saltarnos 1, 2 y en el tercer punto bajo, contando desde el inicio, vamos a hacer este punto. Miren, vamos a cargar el gancho, metemos el gancho en el tercer punto, jalamos una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas en el gancho, cierro 2 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Así es como vamos a hacer este punto en los puntos bajos. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo cargo el gancho, meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, 4 lazadas en el gancho, cierro 2 cadenas, punto bajo. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer punto jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, 4 lazadas en el gancho, cierro 2 cadenas, punto bajo. Y eso es todo lo que vamos a hacer hasta el final de esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Aquí al final, miren, tenemos 2 puntos bajos. En el último hacemos un punto alto.
Y así terminó esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar. Ahora miren, en cada uno de los espacios de 2 cadenas de cada uno de estos puntos vamos a repetir lo mismo. Les muestro, en este primer espacio cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, 4 lazadas en el gancho, cierro 2 cadenas, punto bajo. Ahí está. Otra vez más. En el siguiente espacio de 2 cadenas, cargamos el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo el gancho, quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cargamos el gancho, jalamos lazada, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cerramos 2 cadenas, punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a hacer en cada uno de los espacios de 2 cadenas de cada punto. Bien fácil este punto y muy bonito. 4 lazadas, cerramos, cerramos 2 cadenas, punto bajo. Bueno, continúen así para esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Estoy por terminar esta vuelta número 3. Tengo un total de 36 de estos puntos. Aquí para terminar, en la segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta tercera vuelta. De aquí en adelante, esta es la vuelta que vamos a repetir, la vuelta número 3, y siempre vamos a tener 36 de estos puntos. Ahora para la vuelta número 4 les voy a iniciar aquí, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Miren, vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar, y en cada uno de los espacios de 2 cadenas de cada punto, vamos a hacer este mismo punto. Cargamos el gancho, jalamos lazada, quitamos 2 lazadas, cargamos, jalamos lazada, quitamos 2 lazadas, cargamos, quitamos 2 lazadas, 4 lazadas en el gancho, cierro 2 cadenas, punto bajo. Otra vez más, en el siguiente espacio de 2 cadenas repetimos el punto. Ahí está, 4 lazadas, cierro 2 cadenas, punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta vuelta. Al terminar aquí al final, ya saben, en la segunda cadena van a meter el gancho y van a terminar con un punto alto, luego van a hacer 3 cadenas, girar, y van a iniciar cada vuelta de igual manera. En cada espacio de 2 cadenas hacen el punto. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la mantita del punto turco. Miren qué linda está quedando. Ahora me ha tomado mucho tiempo para terminar esta mantita, pero aquí está. Así es que ahora vamos a comenzar a hacer el border de la orilla de la mantita. Miren, así como está, he hecho un total de 58 vueltas de estas, más una vuelta aquí que hicimos al inicio de puntos bajos. Tengo 59 vueltas así como está. Voy a hacer una vuelta más aquí para que la parte de arriba de la mantita quede recto, así como hicimos la parte de abajo. Ahora, he medido la mantita así como está midiendo 33 pulgadas de ancho por 33 pulgadas de largo, que son 84 centímetros de ancho por 84 centímetros de largo. Así es que ahora vamos a hacer esta última vuelta para que esta parte quede recto, la parte de arriba. Así es que aquí para la vuelta número 60 voy a hacer una cadena y voy a girar. Miren, estoy usando el mismo gancho de 5.5 milímetros. Aquí encima del primer punto, que es este que está aquí, miren el punto alto que hice al final, voy a hacer un punto bajo. Ahora, en el punto bajo de la primer conchita o de este punto aquí voy a hacer un punto bajo. Y en el espacio de las 2 cadenas voy a hacer 2 puntos bajos. Así es que aquí tengo 1, 2, 3, 4. Ahora, en cada una de estas conchitas, en el punto bajo vamos a hacer un punto bajo y en el espacio de cadena hacemos 2. Otra vez más, tengo la siguiente conchita. En el punto bajo hacemos un punto bajo y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos bajos. Y así vamos a continuar y como pueden ver, esta parte queda recto hasta llegar aquí.
al final. Nos vemos aquí para luego mostrarles cómo vamos a iniciar la primera vuelta de la orilla. Nos vemos entonces. Estoy por terminar esta vuelta número 60. Miren, hasta aquí tengo un total de 101 puntos bajos y me hacen falta estas últimas dos conchitas. Ahora lo que voy a hacer aquí al final, tengo que asegurarme de terminar con 110 puntos bajos, que es el mismo número de puntos bajos que tenía en la primera vuelta de puntos bajos que hicimos aquí antes de iniciar el punto. Así es que aquí al final esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer un pequeño ajuste. Miren, aquí tengo la siguiente conchita, tengo el espacio de punto bajo, aquí voy a hacer 1, me hacen falta hacer 9 puntos, así es que tengo 1, en el espacio de 2 cadenas voy a hacer 2, ahí está, 3. Ahora en esta misma conchita al final voy a hacer 1, ahí está, 4, tengo la siguiente conchita, en el punto bajo hacemos 1, 5 y en el espacio de cadena hacemos 2, 6, 7 y al final aquí miren 8 y 9 aquí al final en la segunda cadena. Y así terminamos esta vuelta número 60. Aquí hicimos este pequeño ajuste, así es que ahora tengo 110 puntos bajos. Miren, aquí lo importante es de que terminemos con 110 puntos bajos. Si quieren hacer este ajuste en cualquier otra parte aquí de esta vuelta, lo pueden hacer. Yo lo hice al final. Así que aquí teníamos 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 110 puntos al final de esta vuelta número 60. Ahora, lo que vamos a hacer es iniciar la primera vuelta de la orilla. Aquí lo que voy a hacer es de aquí en adelante, esta parte aquí va a ser el frente de la mantita y este va a ser el lado revés. Este punto es reversible, no hay derecho, no hay revés, pero para el propósito de la orilla sí va a tener un lado derecho y un lado revés. Así es que voy a marcar aquí este lado con este marcador rosa, marcando el frente de la mantita y este va a ser el lado de atrás de la mantita. Así es que ahora vamos a iniciar la vuelta número 1. Miren, aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer una cadena y aquí en la mera orilla tenemos las 3 cadenas punto alto, 3 cadenas punto alto. Terminábamos la vuelta con un punto alto, iniciábamos la vuelta con 3 cadenas. Así es que lo que voy a hacer aquí es, miren, tengo esta última vuelta de puntos bajos, aquí voy a hacer un punto bajo al final de la última vuelta que hice, la vuelta 60. Ahora tengo el espacio de las 3 cadenas, aquí voy a hacer un punto bajo también. Ahora al final de la siguiente vuelta donde está el punto alto voy a hacer 2 puntos bajos. Al final de la siguiente vuelta donde están las 3 cadenas voy a hacer 1. Al final de la siguiente vuelta voy a hacer 2. Y así voy a ir, miren, vamos a hacer 1 al final de la siguiente vuelta y 2 al final de la siguiente vuelta. 1 y luego 2. Ahora una cosa que me olvidé mencionarles es de que si ustedes quieren hacer esta orilla para cualquier otra manta usando cualquier otro punto, lo pueden hacer, no pasa nada. Lo importante es esta vuelta que vamos a hacer de puntos bajos por todo alrededor. Se van a asegurar de tener el mismo número de puntos bajos que vamos a hacer a este costado, lo vamos a hacer aquí a este costado. Y lo mismo con la parte de arriba. La parte de arriba con la parte de abajo tienen que tener el mismo número de puntos. Así es que eso es lo más importante. Así es que fácilmente pueden agregar esta orilla a cualquier otra manta. Bueno, continúen así. Este va a ser la primera esquina de aquí en adelante, así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la parte de abajo de la mantita. Terminé de hacer estos puntos bajos para este primer costado. Tengo un total de 89 puntos hasta aquí. Miren, esta es la vuelta de puntos bajos, así es que hasta ahí tengo 89 puntos. Ahora aquí en el punto de cadena, que es este que sigue, vamos a hacer la primera esquina. Así es que aquí voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo. Ahora vamos a poner un marcador marcando esta primera esquina.
Así es que pongan un marcador en el espacio de las dos cadenas. Ahora, para la parte de abajo vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer puntos bajos. Así es que aquí, miren, empezando en el siguiente punto, que es este, miren aquí, vamos a hacer un punto bajo. Luego un punto bajo en el siguiente y así por toda esta parte de abajo, haciendo un punto bajo por cada punto de esta parte de abajo. Miren, ahí se nota en cada punto de cadena estoy haciendo un punto bajo. Así es que continúen así hasta llegar aquí al último punto. Aquí vamos a hacer la segunda esquina. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer los puntos bajos para la parte de abajo. Tengo un total de 108 puntos bajos. Asegúrense de contar sus puntos después de la primera esquina. Miren, aquí está el punto bajo, dos cadenas, punto bajo. Así es que después de este punto, desde aquí hasta aquí, tengo un total de 108 puntos bajos. Ahora, en este último punto, miren aquí, vamos a hacer la segunda esquina. Así es que voy a hacer un punto bajo, dos cadenas, punto bajo. Ahora vamos a poner un marcador marcando la segunda esquina. Y ahora vamos a continuar hacia arriba, esta parte, este otro costado, haciendo puntos bajos. Ahora vamos a asegurarnos de tener el mismo número de puntos que hicimos aquí con este primer costado. Aquí hicimos un total de 89, así es que me voy a asegurar de tener 89 puntos. Así es que empezando aquí, miren, en esta siguiente vuelta, que es la vuelta de puntos bajos, miren aquí, vamos a hacer 1. Ahora tengo 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, punto alto. Aquí en las 3 cadenas voy a hacer un punto bajo, y donde está el punto alto hacemos 2. 1, 2. Así es que vamos a hacer 1 al final de la siguiente vuelta y 2 al final de la siguiente. 1, luego 2 al final de la siguiente, y así hasta llegar aquí a la parte de arriba donde vamos a hacer la tercera esquina. Tal vez de pronto vamos a tener que ajustar aquí, pero nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer eso si es necesario. Aquí vamos a hacer la tercera esquina en este primer punto de la última vuelta que hicimos. Así es que continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar estos puntos bajos para el segundo costado. Miren, hasta aquí tengo un total de 85 puntos. Me hacen falta hacer 4 más, así es que en estos últimos 2 espacios voy a hacer 2 puntos bajos en cada uno. Así es que voy a hacer 1 y 2. Tengo 85, 86, 87 y 2 al final. 88 y 89. Aquí está, tengo 89 puntos bajos para este costado. Ahora, en este primer punto bajo de la última vuelta, aquí para la parte de arriba de la mantita, la vuelta 60, aquí vamos a hacer la tercera esquina. Así es que vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo en este mismo punto. Y aquí está la tercera esquina. Vamos a poner un marcador marcando la tercera esquina, y ahora vamos a continuar y hacer la parte de arriba de la mantita, ¿sí? Así es que aquí vamos a hacer un punto bajo por cada uno de estos puntos bajos que hicimos para la vuelta 60 de la mantita. Así es que aquí me voy a asegurar de tener un total de 108 puntos bajos. Así es que continúen, nos vemos aquí en este último punto. Vamos a hacer la cuarta esquina. Así es que nos vemos para mostrarles cómo vamos a trabajar la cuarta esquina. Estoy por terminar estos puntos bajos para la parte de arriba. Tengo un total de 108 puntos bajos para la parte de arriba. Tengo el último espacio. En este espacio aquí voy a hacer la cuarta esquina. Así es que hacemos un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Y aquí está la cuarta esquina. Ahora vamos a poner un marcador para marcar la esquina. Y para terminar esta primera vuelta me voy a ir aquí al inicio. Donde está el primer punto bajo, me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así es como terminamos esta primera vuelta. Ahora, al final de esta vuelta, tengo un total de 402 puntos bajos, incluyendo los puntos bajos de cada esquina.
Cada uno de los costados tiene 91 puntos bajos. Para la parte de arriba y la parte de abajo tengo un total de 110 puntos bajos y en cada esquina tengo 2 cadenas. Así es que se hace un total de 402 puntos bajos al final de esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta, aquí voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora, estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora vamos a continuar aquí para este costado. Aquí vamos a hacer un punto alto por cada punto bajo. Así de esta manera. Hasta llegar a la primera esquina. Si es que continúen, hagamos un punto alto por cada punto bajo hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las esquinas para esta segunda vuelta. Estoy por terminar estos puntos altos para este primer lado. Miren, hasta aquí tengo un total de 89 puntos altos. Ahora tengo el siguiente punto bajo que es parte de aquí de la esquina. En este último punto bajo voy a hacer un punto alto al modo de ahora tener 90 puntos altos para este lado. Ahora en el espacio de cadena de esta primera esquina vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora vamos a poner el marcador marcando aquí la primera esquina y cada esquina la vamos a trabajar exactamente igual. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora vamos a continuar y hacer un punto alto por cada punto aquí para la parte de abajo. Aquí para esta parte vamos a terminar con un total de 110 puntos altos. Así es que continúen, terminemos de hacer estos puntos altos para la parte de abajo. Nos vemos aquí. Esta es la segunda esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte de abajo. Miren, contando desde estos 2 puntos que están en la esquina. Miren, desde aquí hasta aquí tengo un total de 112 puntos altos. Ahora lo que voy a hacer aquí, miren, al final en este espacio de cadena para la segunda esquina, en este espacio voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y ahí está. Así es que ahora, incluyendo estos 2 puntos altos que van a estar a este lado para la parte de abajo, voy a tener un total de 114 puntos altos para la parte de abajo. Ahora vamos a continuar y hacer un punto alto por cada uno de estos puntos para este costado. Y cuando lleguemos aquí a la tercera esquina, en el espacio de cadena, van a ser 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y luego van a continuar para la parte de arriba haciendo puntos altos también. Así es que continúen, terminemos de hacer este lado y la parte de arriba. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta para mostrarles cómo vamos a terminar aquí con esta cuarta esquina. Nos vemos entonces. Estoy por terminar esta segunda vuelta. He terminado de hacer estos puntos altos para la parte de arriba. Ahora aquí tengo la cuarta esquina. En el espacio de cadena voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y aquí está la cuarta esquina. Ahora para la parte de arriba tengo un total de 114 puntos altos. Ahora para terminar aquí al final me hace falta hacer el último punto alto para este primer costado. Así es que encima de este punto, miren que sigue, voy a hacer un punto alto y luego para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas sino que del punto alto, y voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta vuelta número 2. Miren, cada uno de los lados, este lado con este otro,
tiene un total de 95 puntos altos. Para la parte de arriba y para la parte de abajo tengo un total de 114 puntos y en cada esquina tengo 2 cadenas. Y ahí está. Así es que ya terminamos la vuelta número 2. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a girar porque vamos a hacer puntos altos en realce por frente. Así es que aquí para la vuelta 3 hice 2 cadenas y giramos. Empezando aquí, miren, tengo estos 3 puntos altos y luego tengo el espacio de cadena de la cuarta esquina. Aquí voy a trabajar un punto alto en realce por frente en estos primeros 3 puntos. Ahí está. Ahora en el espacio de cadena de la cuarta esquina y en cada una de las esquinas vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y ahí está. Así van a trabajar cada una de las esquinas. Vamos a regresar el marcador para marcar y luego vamos a continuar trabajando puntos altos en realce por frente en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Así, miren. Cuando hacemos los puntos altos en realce por frente, así es como se va a ver al lado derecho. Miren, qué bonito se mira. Así es que continúen así por el lado revés y en cada esquina van a hacer lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Así es que continúen así. Terminemos esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 3. En esta vuelta hicimos puntos altos en realce por frente y esta vuelta la hicimos al lado revés. Aquí al final, para terminar, hice el último punto alto en realce por frente. Me salté estas 2 cadenas y encima del primer punto alto me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, ya que para la vuelta 4 voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, ya les voy a decir lo que van a hacer. Aquí les voy a dar el número de puntos que tengo al final de esta vuelta 3. Al final de esta vuelta 3 tengo un total de 434 puntos. Cada uno de los lados tiene 99 puntos y para la parte de arriba y la parte de abajo tengo un total de 118 puntos. Ahora vamos a dar vuelta para la vuelta número 4. Miren, aquí es donde hemos terminado. Así es que yo voy a cambiar de color de hilo y me voy a ir aquí, miren, a este tercer punto alto. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces pueden hacer 3 puntos deslizados al modo de estar encima de este tercer punto alto. Miren, aquí están las 2 cadenas, así que van a contar 1, 2, 3. En este tercer punto voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, yo voy a cambiar a este color rosa. Aquí vamos a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, en este mismo punto alto aquí, voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Y ahí está. Ahora me voy a saltar 2 puntos altos y en el tercer punto voy a hacer un abanico de 3 puntos altos. Una cadena, 3 puntos altos. Ahí está. Ahora me voy a saltar estos 2 puntos que siguen y en el tercer punto voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Me salto 2 puntos y en el siguiente, que es el tercer aquí, voy a hacer un abanico de 3 puntos altos. Una cadena, 3 puntos altos. Me salto 2 puntos y en el siguiente punto alto en realce por frente. Me salto 2 puntos y en el siguiente un abanico de 3 puntos altos. Una cadena, 3 puntos altos. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar esta vuelta, o más bien este lado, hasta llegar aquí a la esquina.
Aquí de pronto tal vez vamos a tener que ajustar para terminar en el espacio de cadena de la esquina, pero yo les voy a mostrar allí. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las esquinas. Terminé de hacer estos abanicos para este primer costado. Miren, aquí está el último abanico, tengo un total. Ahora, aquí tengo estos 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4. Aquí voy a terminar bien porque me voy a saltar 2 y en el tercer punto, que es este de la esquina, voy a hacer un punto alto enredarse por frente. Si por alguna razón tienen 3 puntos aquí, entonces sáltense 3 y en el cuarto van a hacer el punto alto enredarse por frente. Traten de ajustar ahí los puntos para que aquí al final queden con un punto alto enredarse por frente aquí en este abanico de la esquina. Ahora voy a retirar el marcador y en este espacio de cadena de esta esquina aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer estos abanicos de 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y ahora un punto alto enredarse por frente en el segundo punto alto aquí, miren. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar las esquinas. Miren, ahí está. Vamos a regresar el marcador marcando esta cadena de este abanico de la esquina. Y así terminamos este lado con 16 abanicos. Ahora vamos a continuar para la parte de abajo. Miren, aquí para la parte de abajo, esto es lo que voy a hacer. Miren, me voy a saltar 1, 1, 2 y en el tercer punto aquí vamos a hacer un abanico. De pronto al final de esta vuelta vamos a tener que ajustar porque no tengo múltiplos de 3, perdón, múltiplos de 6 para la parte de abajo. Para los costados sí tengo múltiplos de 6, así es que por eso quede bien. Si no han empezado su mantita, bien fácilmente pueden ajustar ahí para que les quede en múltiplos de 6 los costados y la parte de abajo con la parte de arriba. Pero si no, no pasa nada. Ya van a ver cómo vamos a ajustar al final de esta parte de abajo. Ahora vamos a continuar. Aquí está el primer abanico para la parte de abajo. Me voy a saltar 2 y en el tercer punto un punto alto enredarse por frente. Me salto 2 y en el siguiente un abanico. Y así vamos a continuar hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta parte de abajo y luego hacer la segunda esquina. Nos vemos entonces. Estoy por terminar estos abanicos para la parte de abajo. Miren, hasta aquí tengo un total de 19. Miren, aquí al final, como pueden ver, tengo 5 puntos. 2, 4, 5. Lo que voy a hacer es, miren, bien podemos saltarnos 4 puntos y en este punto, que es parte de la esquina, hacer el punto alto enredarse por frente, ya que siempre tenemos que terminar con un punto alto enredarse por frente. Pero yo veo que va a estar un poco largo, así es que lo que voy a hacer es voy a ajustar mejor el abanico. Así es que voy a deshacer este abanico y voy a contar 4 puntos en lugar de 3. 2, 4. En este cuarto punto encima voy a hacer el último abanico y así fácilmente podemos ajustar cualquier orilla si ustedes están usando cualquier otro punto. Lo importante es determinar con un punto alto enredarse por frente aquí en este abanico de la esquina. Y miren, ahí está. No se nota mucho la diferencia, así es que aquí para terminar ahora me voy a saltar estos 3 y me voy a ir aquí a este punto antes de la esquina y voy a hacer el punto alto enredarse por frente. Y ahí está, tengo 19 abanicos. Ahora en el espacio de cadena de la esquina vamos a hacer un abanico. Ahí está. Ahora vamos a continuar hacia este lado, pero antes vamos a hacer un punto alto enredarse por frente en este segundo punto alto. Y ahora vamos a contar, miren, vamos a dejar 2 y en el tercer punto encima voy a hacer el abanico. Y así vamos a continuar ahora
para este lado. Aquí vamos a hacer el mismo número de puntos que hicimos a este lado. Aquí a este lado me hace falta hacer el último abanico más o menos por aquí. Así es que aquí vamos a tener un total de... Así es que continúen así para este costado. Nos vemos aquí. Esta es la tercera esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos abanicos para este costado. Tengo un total de 16. Miren aquí. Pasó algo, me equivoqué, en lugar de hacer 2 puntos altos aquí para esta esquina, hice 3, así es que no pasa nada, no voy a regresar y deshacer todo. Lo único que voy a hacer es voy a ignorar este punto, voy a pretender que tengo nada más 2 aquí, así es que me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto, que es este, voy a hacer el punto alto, enredarse por frente. Y ahí está. Ahora voy a quitar este marcador y en el espacio de cadena voy a hacer el abanico. Ahí está. Ahora vamos a continuar para la parte de arriba. Aquí vamos a hacer un punto alto, enredarse por frente en el segundo punto alto. Y aquí está la esquina. Miren, así es como se mira. Ahora vamos a continuar. Nos saltamos 2 y en el tercer punto encima hacemos el abanico. Y después de hacer el abanico nos saltamos 2 y en el siguiente punto alto enredarse por frente y así hasta terminar esta vuelta número 4. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar la cuarta vuelta. Miren, estoy en la parte de arriba. Aquí todavía me hacen falta 2, 4, 6, 8 puntos. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Miren, voy a ajustar porque en la parte de abajo hicimos lo mismo. Tuve que ajustar. Así es que aquí me voy a saltar 3 puntos altos y en el cuarto voy a hacer el abanico. Ahí está. Así es que aquí tenía 18, ahora tengo 19 abanicos y para terminar me voy a saltar 2 y en el siguiente voy a hacer el punto alto, enredarse por frente y en la esquina voy a hacer el abanico. Ahí está. Ahora vamos a hacer un punto alto, enredarse por frente en el segundo punto alto y aquí me hace falta hacer el último abanico antes de terminar aquí con un punto deslizado en el primer punto alto que hicimos. Así que aquí me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto, que es este, voy a hacer un abanico. Ahí está. Y para terminar me voy a saltar 2 y aquí a un lado donde están las dos cadenas me voy a unir con un punto deslizado, más bien encima del punto alto. Queda mejor. Así es que ahí está. Así terminamos con un punto deslizado encima del primer punto alto que hicimos. Y ahí está. Así completamos este lado. Teníamos 15 más este último, se hace 16. Así completamos esta cuarta vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 70 abanicos. Cada uno de los lados tiene 16 y para la parte de arriba y la parte de abajo tengo un total de 19 abanicos. Ahora para la vuelta número 5, miren, voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo, enredarse por frente en este primer punto alto, en el mismo donde nos unimos. Ahí voy a hacer un punto bajo, enredarse por frente. Ahora tengo los siguientes 6 puntos altos y un espacio de cadena para el siguiente abanico. Aquí voy a hacer un punto alto, cadena encima del primer punto alto. Encima de los siguientes dos lo mismo, un punto alto, cadena. En el espacio de cadena del abanico, punto alto, cadena también. Y en los siguientes dos puntos altos lo mismo, punto alto, cadena. Ahora en el último punto alto de este abanico nada más voy a hacer un punto alto.
Ahora tengo aquí el punto alto en realce. Aquí vamos a trabajar un punto bajo en realce por frente. Ahora otra vez más tengo el siguiente abanico. Tengo 6 puntos altos. En estos siguientes 3 voy a hacer un punto alto cadena. Y en el espacio de cadena también punto alto cadena. En los siguientes 2, punto alto cadena. Y en el último nada más hacemos un punto alto, un punto bajo en realce por frente en el punto alto del centro. Y de nuevo lo mismo para el siguiente abanico. Un punto alto cadena en los siguientes 3. Y un punto alto cadena en el espacio de cadena y lo mismo en los siguientes 2, punto alto cadena. Y en el último nada más hacemos un punto alto y terminamos aquí con un punto bajo en realce por frente. Y así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos. Miren qué lindo se miran. Así es que continúen así, haciendo lo mismo por cada abanico. Cada uno de los abanicos va a tener 2, 4, 6, 7 puntos altos y 6 espacios de cadena. Nos vemos aquí. Esta es la primera esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos abanicos en este primer costado. Tengo un total de 15. También hice un punto bajo en realce por frente en este punto alto. Ahora tengo el abanico de la esquina. Esto es lo que vamos a hacer en cada uno de los abanicos de las esquinas. Vamos a trabajar un punto alto cadena en los siguientes 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora en el espacio de cadena vamos a hacer un punto alto cadena, punto alto cadena, punto alto cadena. Así es que cada uno de los espacios de cadena van a tener 3 puntos altos separados de cadena. Ahora para terminar voy a hacer un punto alto cadena en los siguientes 2 puntos altos. 1, 2 y en el último un punto alto. Ahora voy a hacer un punto bajo en realce por frente en el punto alto. Y así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos. Ahora aquí vamos a poner un marcador marcando el punto del centro del abanico. Asegúrense de poner un marcador ahí. Ahora van a continuar y hacer lo mismo para cada uno de los abanicos, así como hicimos el primer costado. Van a hacer un punto alto cadena en los siguientes 3. Y en el espacio de cadena también punto alto cadena en los siguientes 2, punto alto cadena. Y un punto alto en el último punto alto del abanico y terminamos con un punto bajo en realce por frente. Y bueno, ahí está, miren qué bonito se mira, así es como vamos a trabajar cada una de las esquinas. Continúen así, terminen esta vuelta, nos vemos al final. Estoy por terminar la vuelta número 5, miren aquí para terminar nos vamos a ir a un lado donde está la cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Ahora ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y así terminamos esta vuelta número 5. Ahora en cada costado tengo 16 abanicos. Para la parte de arriba y la parte de abajo tengo 19, que es el mismo número de abanicos que teníamos en la vuelta número 4. Lo único que hemos hecho en esta vuelta son puntos altos separados de cadena. Ahora para la vuelta número 6 yo voy a usar este gancho de 4.5 milímetros y voy a usar esta lana en el color blanco. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más van a hacer una cadena y luego vamos a hacer un punto puff aquí en este punto alto. Yo voy a cambiar de color de hilo, así es que voy a usar aquí el color blanco y voy a usar este gancho, como les digo, de 4.5 milímetros. Si ustedes quieren continuar con el gancho original
que están usando, en este caso sería de 5.5, también lo pueden hacer. Lo único que les va a quedar un poquito más grande esta parte aquí. A mí en lo personal me gusta cómo queda esta vuelta que vamos a hacer con un gancho tantito más pequeño. Pues bueno, aquí para empezar la vuelta 6 voy a jalar una lazada aquí donde nos unimos con un punto deslizado al terminar la vuelta número 5 y voy a hacer una cadena. Ahora voy a trabajar un punto puff aquí en este primer punto alto, miren, así es que metemos el gancho, jalamos una lazada, cargo el gancho, jalo una lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Aquí tengo 6 lazadas en el gancho, voy a quitar 5 lazadas y cierro. Aquí está el punto puff, miren. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a cargar el gancho 2 veces y vamos a hacer un punto alto triple. Así es que cargamos el gancho 2 veces y vamos a irnos aquí en este punto alto justamente donde está este abanico de la vuelta número 4. Miren, ahí metemos el gancho de atrás hacia el frente y jalamos una lazada. Quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas y ahí está. Ahora me voy a ir al primer espacio de cadena del primer abanico y voy a hacer un punto bajo. Ahora de aquí en adelante en cada espacio de cadena esto es lo que vamos a hacer. Hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en este mismo espacio. Me salto al siguiente espacio de cadena y hago un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Lo mismo en los siguientes espacios. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Este es el último espacio de cadena de este primer abanico. Hacemos lo mismo, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está, miren, cada uno de los abanicos va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios de 3 cadenas. Ahora, antes de terminar, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Miren, vamos a hacer este punto alto triple, así es que vamos a cargar 2 veces el gancho y nos vamos a ir aquí al mismo punto donde está este abanico, que es este punto alto. Metemos el gancho del frente hacia atrás, jalamos una lazada, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, cierro. Miren. Así es como se va a ver cada uno de los abanicos. Ahora, en el centro está el punto enredarse. Aquí vamos a hacer el punto puff. Así es que meto el gancho, jalo una lazada. Esta lazada tiene que estar más o menos lo mismo de largo que este punto alto triple. Así es que cargamos una vez más, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Tengo 6 lazadas, voy a quitar 5 lazadas y cierro. Ahora voy a hacer este punto alto triple, el mismo que hicimos aquí. Así es que cargamos el gancho 2 veces, meto el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, quito 2 y en el primer espacio del siguiente abanico, en este espacio de cadena hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y así vamos a trabajar cada espacio. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Este es el último espacio de cadena de este abanico. Y lo mismo, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está, así es como se mira. Ahora vamos a hacer este punto alto aquí, triple, miren. Cargamos el gancho 2 veces, meto el gancho aquí en este mismo punto donde está el abanico de la vuelta 4. Jalo lazada, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, cierro. Y ahora hacemos el punto puff. Metemos el gancho, jalamos lazada en este punto alto del centro, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. 6 lazadas en el gancho. Voy a cerrar 5 lazadas, me quedo con 2 y cierro.
Y ahí está. Ahora vamos a hacer este punto alto de aquí, miren, para este siguiente abanico. Así es que cargamos el gancho 2 veces, metemos el gancho en el mismo espacio donde está el abanico de la vuelta 4, jalo lazada, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas y cerramos. Y ahora me voy a ir al primer espacio del siguiente abanico y hago un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y lo mismo en cada espacio de cadena. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más les voy a mostrar aquí cómo hacerlo para asegurarme de que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema. Así es como se mira. Es que ahora vamos a hacer este punto alto largo o triple. Cargamos el gancho 2 veces, metemos el gancho en el mismo espacio donde está el abanico de la vuelta 4. Jalamos lazada, quito 2 y cierro. Ahora vamos a hacer el punto puff en el centro, así es que meto el gancho aquí en el centro, jalo lazada, cargo, jalo lazada, cargo. Asegúrense de dejar estas lazadas bien sueltas para que no tengan problema al cerrar aquí. Cierro 5 lazadas, 2 lazadas, cierro y ahora vamos a trabajar el punto alto doble o triple aquí en este, miren. Ahí está y punto bajo, 3 cadenas y ahí está. Ahora sí, así van a continuar ustedes y miren, así es como se mira. Ahí está, así es como vamos a continuar. Miren qué lindo se miran estos abanicos. Y bueno, continúen así hasta llegar aquí a la esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las esquinas en esta vuelta número 6. Terminé de hacer este abanico, luego hice el punto puff en este punto alto en realce. Ahora lo que vamos a hacer es el punto alto largo, el triple, si es que cargamos el gancho 2 veces y vamos a meter el gancho en este mismo espacio donde está este abanico. Miren, allí a un lado metemos el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, cierro. Ahora me voy a ir al primer espacio de cadena de este abanico de la esquina y hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y así en cada uno de los espacios de cadena hasta llegar aquí donde está el marcador. Retiro este marcador, ya no lo necesitamos. Aquí en este punto del punto alto donde estaba el marcador voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Este va a ser para que quede un poco más alto este abanico que estos que están aquí. Y ahora continuamos con lo mismo en cada espacio de cadena. Así es que en el punto alto donde estaba el marcador, que estaba marcando el punto del centro, vamos a hacer aquí lo mismo, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en ese punto alto. Y luego para cada espacio de cadena vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Miren, ya les voy a enseñar cómo se va a ver. Y ahí está, miren, así es como se mira este abanico de las esquinas. Así es como lo vamos a trabajar. Así es que el abanico de la esquina va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios de 3 cadenas. Ahora, para terminar, vamos a hacer este punto alto triple. Así es que cargamos el gancho 2 veces, metemos el gancho aquí en el mismo espacio donde está el abanico de la vuelta 4, jalo una lazada, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, cierro y ahora tengo aquí el punto alto del centro y hacemos el punto puff. Ya se me está acabando la lana aquí para
esta parte, pero tengo suficiente para hacer este abanico aquí. Miren, ahí está, un punto alto triple y un punto bajo en el primer espacio de cadena del siguiente abanico. Ya de aquí en adelante es lo mismo que hemos estado haciendo a los costados, y bueno, así es como van a continuar. Y miren, así es como se mira el abanico aquí de la esquina. Así es como ustedes lo van a trabajar cada una de las esquinas. Así es que continúen haciendo esta parte. Nos vemos al final para ya mostrarles la orilla terminada y ya darles la medida de la mantita terminada. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta vuelta número 6 de la orilla. Al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya la mantita con la orilla está terminada. Miren qué linda está, me encanta este punto, es muy acogedor y muy calientito, ideal para mantitas, así es que espero que les guste. Ahora aquí ya pasé un listón. Lo que van a hacer ustedes es medir desde aquí a la otra esquina y desde aquí a la otra esquina, hacia este lado. Basado en eso les van a agregar 24 pulgadas más para que puedan amarrar un moñito aquí en el centro. También pueden hacer un moñito con un listón más grueso y lo pueden poner ahí en una de las esquinas. Por lo normal yo nada más lo pongo en una de las esquinas. Este listón que estoy usando es es un cuarto de pulgadas, que son más o menos 0.6 centímetros de ancho, y para este moñito estoy usando este que es de 22 milímetros de ancho. Así es que ahí está. Ahora, lana van a necesitar un total de 685 gramos. En el color blanco, que es el color principal, van a necesitar unos 598 gramos. Y en el color rosa, que no es mucho que usamos, van a necesitar unos 85 gramos. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Ahora la mantita ya terminada, incluyendo la orilla, está midiendo 91.5 centímetros de largo por 104 centímetros de ancho. También recuerden de que fácilmente pueden tejer la mantita más grande o más pequeña y usar cualquier tipo de material, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Al inicio del video les di el múltiplo, así que fácilmente pueden ajustar su mantita y hacerla más grande o más pequeña y usar una lana gruesa o más delgada. Ahí va a depender de ustedes. Y bueno, estén pendientes que en otro tutorial les voy a enseñar cómo hacer la chaquetita. Esta la hice para que haga conjunto. Comenten y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer el gorrito o tal vez un mameluco con este mismo punto. Dependiendo del número de comentarios que reciba, yo lo haré con mucho gusto. Y bueno, ahí está. Así es que esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.